Bienvenidos, buscadores de fe, al espacio donde las palabras de las Escrituras cobran vida. Hoy navegaremos por un relato de sanación, orgullo y conversión que nos revela la majestuosidad de un Dios que no conoce fronteras. Un Dios que a menudo exige la humildad para manifestar su mayor poder. Viajemos mentalmente al reino de Israel. En aquellos días, en medio de tensiones políticas y batallas silenciosas, se desarrolló una historia que transformaría para siempre a un hombre poderoso, enfrentándolo a su propia debilidad. Prepárense para conocer a Naamán, el general sirio, y el inusual encuentro que lo llevaría a las humildes aguas del Jordán. En las vastas y secas tierras de Siria, existía un hombre cuyo nombre resonaba con poder y respeto: Naamán. Él era el general del ejército, una figura imponente cuya habilidad en la guerra había traído innumerables victorias a su rey y a su nación. La armadura que vestía relucía bajo el sol, y el respeto de sus soldados era palpable en cada uno de sus movimientos. Sin embargo, detrás de esa fachada de fortaleza inquebrantable, Naamán cargaba una aflicción silenciosa y devastadora. Una sentencia que ningún poder terrenal podía revertir: la lepra. El general, el victorioso, el poderoso, estaba impuro. Su posición no podía comprar la salud. Su fama no podía detener el avance lento pero seguro de la enfermedad. En medio de su desesperanza surgió una luz tenue. Una pequeña esclava israelita, capturada en una incursión, se atrevió a hablar con la esposa de Naamán. «Ojalá mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria. Él sí lo curaría de su lepra». Esta simple frase encendió una chispa de fe y esperanza que impulsó a Naamán a emprender un viaje épico a Israel. Llevaba consigo una inmensa riqueza: 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. Convencido de que la bendición de Dios, o al menos el favor del profeta, tenía un precio. El viaje fue largo y lleno de expectativas. Pero la llegada a Israel solo trajo más confusión y humillación. Naamán, el gran general sirio, fue directamente a la puerta de Eliseo, el hombre de Dios, esperando una audiencia digna de su rango. Sin embargo, el profeta ni siquiera salió a recibirlo. En cambio, envió a su mensajero con una instrucción concisa y desconcertante: «Ve y báñate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y quedarás limpio». La arrogancia de Naamán se sintió herida. ¿Acaso no hay ríos mejores en Damasco, el Abana y el Farfar que todos los ríos de Israel? ¿No podría haberme bañado en ellos y quedar limpio? Su ira estalló, despreciando la simplicidad del mandato y la falta de respeto de Eliseo. Estaba listo para dar media vuelta y volver a Siria, sintiéndose engañado. Fue la voz de sus siervos, más sensata que su orgullo, la que lo detuvo. «Padre nuestro», le rogaron, «si el profeta te hubiera pedido una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? ¿Cuánto más ahora que solo te dice: báñate y quedarás limpio?» La humildad finalmente prevaleció sobre el orgullo militar. Naamán, conteniendo su furia, se dirigió al lodoso y humilde río Jordán. Sumido en duda y escepticismo, se sumergió 1, 2, 3 veces. No pasó nada. Continuó 4, 5, 6 veces. En cada inmersión, el frío del agua contrastaba con el fuego de su escepticismo. Naamán emergió del Jordán por 6ª vez. Su piel seguía cubierta de escamas de lepra y su corazón de amargura. Estaba a punto de abandonar,
de confirmar que su intuición era correcta y que aquel profeta era un fraude. Cuando un mandato interno, quizás la fe nacida de la súplica de sus siervos, lo empujó a la última inmersión. Con un suspiro que liberó toda su resistencia, el general se sumergió por séptima y definitiva vez en las aguas del Jordán. Al levantarse de las aguas, la transformación fue instantánea y milagrosa. El lodazal del río había lavado no solo la enfermedad, sino también su escepticismo. La piel que antes era áspera y enferma quedó limpia como la de un niño. Era un renacimiento total, una victoria infinitamente superior a cualquiera que hubiera logrado en el campo de batalla. La lepra había desaparecido sin dejar rastro, reemplazada por la suavidad y el resplandor de una nueva vida. Naamán no era el mismo hombre. El sirio, el poderoso guerrero, había sido humillado por un río, y a cambio había recibido el don más grande. Lleno de una gratitud abrumadora y una nueva comprensión del poder divino, tomó una decisión inmediata. Tenía que volver, no para reclamar o quejarse, sino para testificar y agradecer al hombre que había sido el instrumento de un Dios que él ni siquiera conocía. Naamán y toda su comitiva regresaron a la casa de Eliseo. Esta vez, el general no venía con la soberbia del poderoso buscando un favor, sino con la humildad del sanado y la fe del converso. Se presentó ante el profeta no como un cliente, sino como un discípulo. Al estar frente a frente, la voz de Naamán se quebró, no por ira, sino por la emoción de su nueva realidad. «Hombre de Dios», comenzó Naamán, con una intensidad que traspasaba las palabras, «mi carne ha sido restaurada, pero no es solo mi cuerpo lo que ha sido curado, mi ceguera ha desaparecido. Yo te digo, y que el cielo sea testigo de esta verdad, que ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. He recorrido vastas tierras, he invocado a muchas deidades, pero ninguna tiene el poder de sanar y de humillar como lo ha hecho el tuyo». Era una declaración de fe rotunda, pública, proveniente de un pagano, el general del ejército enemigo. Su conversión no era un susurro, sino un grito de guerra a favor del único Dios verdadero. Acto seguido, Naamán procedió a abrir los cofres llenos de oro, plata y finas telas que había traído consigo. «Te ruego», insistió Naamán, extendiendo su mano hacia los tesoros, «que aceptes estos regalos de parte de tu siervo como una ofrenda de mi gratitud inmensurable». La atmósfera se cargó de una tensión palpable. Naamán ofrecía su inmensa riqueza como pago, o al menos como tributo por el milagro. Él entendía el mundo en términos de intercambio y deudas que debían ser saldadas. Pero Eliseo, el profeta, representaba un reino y una economía diferentes, donde el don de Dios es gratuito e incondicional. Eliseo miró directamente a los ojos de Naamán, manteniendo un semblante firme ante el brillo tentador del oro y la plata. Su respuesta fue categórica y sellada con un juramento que no dejaba lugar a dudas. «Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada, absolutamente nada». La negativa del profeta fue tan rotunda como la sanación misma y contenía un mensaje aún más profundo. Naamán insistía, su voz llena de súplica. «Maestro, por favor, permíteme agradecerte. Es una porción pequeña de lo que traje. Mi corazón me impulsa a retribuir este milagro». Pero Eliseo se mantuvo inmóvil, su voz resonando con la autoridad del Altísimo. «Naamán, debes comprender que el poder de Dios no se vende ni se compra. Esta sanación es un testimonio de su gracia, no de tu riqueza. Si yo aceptara tu oro, la gente diría que el milagro tiene un precio y que mi Dios es un mercader. Vete en paz y llévate contigo tu tesoro». La negativa de Eliseo golpeó a Naamán con una fuerza inesperada,
pero esta vez no con ira, sino con una profunda lección de teología y humildad. El profeta estaba rechazando una fortuna no por desprecio, sino para salvaguardar la pureza del mensaje. La salvación y el favor de Dios son un don, y no una transacción comercial. El general sirio comprendió que su curación no había dependido de la opulencia de sus regalos, sino de la sencillez de su obediencia y la infinita misericordia del Dios de Israel. Naamán observó los tesoros que había traído con una nueva perspectiva. Aquellos objetos, tan valiosos en su mundo, eran insignificantes en la presencia de lo divino. La firmeza de Eliseo al rehusarse a aceptar cualquier pago amplificó el milagro, despojándolo de cualquier rastro de magia o brujería y elevándolo a la esfera de la gracia pura. Esta parte del encuentro, la renuncia, fue tan crucial para la conversión de Naamán como la propia inmersión en el Jordán. Le enseñó que la relación con el único Dios verdadero no se construye sobre ofrendas cuantiosas, sino sobre la fe desinteresada y el corazón contrito. El sirio, ahora, meditaba sobre cómo responder a esa gracia inmerecida que no le exigía nada, pero que le había dado todo. Al comprender la seriedad de la postura de Eliseo, Naamán dejó de insistir en los regalos materiales, reconociendo que la deuda era espiritual y solo podía pagarse con adoración. Con una mente completamente enfocada en su nueva fe, el general sirio hizo una solicitud peculiar, demostrando su entendimiento de la santidad de la tierra de Israel. Dirigiéndose a Eliseo con la reverencia de quien pide un permiso sagrado, Naamán articuló su deseo. «Ya que te niegas, y comprendo la razón, concédeme al menos una gracia menor, que es de gran significado para mi corazón». Hizo una pausa dramática. «Permíteme que me den unos sacos con tierra de este lugar, la que puedan llevar un par de mulas en su lomo». Era una petición extraña para un guerrero. ¿Por qué tierra? ¿Qué valor podía tener el suelo de una nación extranjera? La comitiva observaba al general transformado de un hombre de guerra a un peregrino de fe, asombrados por la profundidad de su compromiso. Naamán deseaba llevar consigo no oro ni plata, sino el propio suelo sagrado de la tierra donde se había manifestado el poder del Dios de Israel. Eliseo asintió ante la petición de Naamán, reconociendo el significado profundo que subyacía a la extraña solicitud. No era superstición, sino la necesidad de anclaje de un converso. Naamán, sintiendo la aprobación del profeta, se apresuró a explicar el propósito de su carga de tierra, sellando así su pacto de adoración exclusiva con el Dios de Israel. «Esta tierra, que llevaré conmigo a Siria, la usaré para una única cosa, construir un altar al Señor, tu Dios». Se irguió, y la solemnidad de su juramento resonó en la habitación. «Desde este día en adelante, en mi propia tierra podré postrarme sobre su suelo. Y lo más importante, yo te juro, a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios». El general sirio no solo había sido sanado de la lepra, había sido sanado de la idolatría. Su deseo de llevar la tierra era un símbolo tangible de su traslado espiritual de la adoración a ídolos falsos al servicio del Dios verdadero y viviente, el que se había revelado en el humilde río Jordán y a través del profeta desinteresado. Su conversión era definitiva e inquebrantable. Ante el juramento de Naamán, Eliseo no pudo ocultar su satisfacción. El milagro de la sanación física había culminado en la conversión espiritual de un hombre poderoso de una nación pagana. El profeta vio en la petición de la tierra y la promesa del altar la evidencia irrefutable de que la fe de Israel trascendía sus fronteras. No había necesidad de más palabras. La fe del sirio había hablado por sí misma. «Vete en paz, Naamán», le dijo Eliseo, con una sonrisa serena que iluminó su rostro. Era una bendición, una despedida y un reconocimiento de su nueva vida. Naamán se inclinó profundamente, un gesto de sumisión que nunca antes habría ofrecido a nadie fuera de su rey, y se dispuso a partir. Se fue cargando menos oro que al llegar, pero una riqueza infinitamente mayor, un puñado de tierra sagrada y un corazón lleno del conocimiento del Dios vivo. Sus sirios y toda su comitiva observaban, atestiguando la transformación. Ya no seguían al orgulloso y enfermo general, sino a un hombre humilde, cuyo rostro reflejaba la paz de haber encontrado la verdad. El camino de regreso a Siria no era simplemente un viaje físico, era el primer paso de un peregrino en su nueva vida de adoración.
La historia de Naamán, el general sirio, concluye como un testimonio poderoso del alcance universal de la gracia de Dios. El pasaje nos deja con una profunda reflexión sobre lo que realmente implica la curación y la fe. Naamán comenzó buscando una solución médica o mágica a su enfermedad. Terminó encontrando la verdad espiritual que lo liberó de su mayor aflicción, la idolatría. El regalo de Dios, la sanación, fue dado sin costo, y la respuesta esperada era una vida de adoración. La negativa de Eliseo al aceptar el oro fue crucial, pues enseñó que la relación con el Creador no es un trueque, sino un don gratuito que exige la entrega total del corazón. Naamán comprendió que la única ofrenda aceptable era su fe inquebrantable y el compromiso de no postrarse ante ningún otro Dios. Al pedir tierra de Israel para construir su altar en Siria, afirmó que la adoración al Señor puede y debe trascender fronteras geográficas y culturales. Su milagro no se quedó en su piel, penetró hasta el centro de su ser, convirtiéndolo en un misionero involuntario del Dios de Israel en su propia tierra. Esta historia nos recuerda que la fe no conoce rangos ni nacionalidades, y que la humildad es el único requisito para experimentar el poder transformador de la gracia divina. La historia de Naamán, el poderoso general que se rindió ante la humildad de la gracia, nos deja una verdad ineludible. La fe verdadera no se compra, se recibe. ¿Qué te pareció este tema? ¿Verdad que la sanación física fue solo la puerta de entrada a la conversión más profunda y radical? El milagro no fue el agua, sino el corazón de Naamán, que, al final, se inclinó solo ante el Dios de Israel. Te invito a que reflexiones sobre tu propio Jordán. ¿Qué orgullo o riquezas te impiden sumergirte en la sencillez de la fe? Si esta historia ha tocado tu corazón y ha fortalecido tu fe, te pedimos un favor especial. Suscríbete al canal y déjanos un me gusta. Esto es vital, pues ayuda a que el algoritmo de YouTube reconozca la importancia de este mensaje y permita que estas historias bíblicas de luz y verdad lleguen a más personas que hoy las necesitan. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, el Dios de Israel sigue obrando milagros. Hasta la próxima historia.